Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla el pastor Jonathan Jiménez y en el día de hoy continuaremos con la serie de estudios bíblicos que se titula Doctrinas Bíblicas, en la cual en el día de hoy estamos en el tema número 6 y estaremos hablando acerca de la doctrina del hombre. Vamos a hablar acerca de su creación y los componentes que conforman al hombre. Esperamos que este video sea de edificación y de gran ayuda espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga. Bien, ya estamos aquí en el tema número 6, que se trata de el hombre, en la cual vamos a estar hablando del hombre en su totalidad. Vamos a hablar acerca de su creación, cómo el hombre fue creado, cómo Dios lo creó. Vamos a hablar de su estructura, que es la estructura del hombre. Vamos a hacer referencia al espíritu del hombre, al alma y al cuerpo. Vamos a hablar detalladamente de estas partes que conforman al ser conocido como hombre. Bien, hablar de la creación del hombre es hablar de algo bien especial, ya que la creación de la humanidad, del planeta, de las aves, de los peces, de las plantas, todo lo que Dios lo creó de una forma muy diversa, pero al hombre Dios lo creó de una manera específica. En el día de hoy vamos a ver cómo Dios crea al hombre, y podemos decir o definir que el hombre es una creación de Dios, hecha a su imagen y hecho a su semejanza. Por lo tanto, el hombre refleja algo del carácter de su creador. A esto se refiere la Biblia cuando habla de imagen y semejanza de Dios, que nosotros los hombres tenemos el carácter manifestado de Dios eterno. El primer hombre fue llamado Adán y la primera mujer llamada Eva. Ellos fueron hechos a imagen de Dios. Leamos Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí la Sagrada Escritura nos enseña que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y estos mismos textos bíblicos revelan lo que es la imagen de Dios y la semejanza. Dice que Dios, después que lo creó, le dijo que señoreen sobre todo lo que hay en la tierra, que lo gobiernen, que gobiernen los animales, que gobiernen las plantas, que gobiernen los peces y que gobiernen todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí estamos hablando de un señorío, y el señorío se le determina a Dios. Entonces, ¿a quién Dios le entrega ese gobierno de la tierra, el gobierno de lo creado? Al hombre, porque Él lo hizo a imagen y semejanza. Imagen y semejanza no quiere decir que nosotros nos parecemos a Dios o que Dios es igual que nosotros. Está revelando el carácter de Dios. Amén. Y nosotros lo explicamos esto en videos anteriores de lo que es la semejanza. Por ejemplo, vamos a dar un pequeño detalle. Dios es un ser espiritual. Nosotros los hombres somos seres espirituales porque portamos un espíritu. Por ejemplo, Dios crea, nosotros los hombres creamos también. Por eso vemos seres humanos que de una madera, de un palo, crean un mueble, crean un diseño, crean una obra y son arquitectos. ¿Por qué? Porque eso está revelando el carácter del Dios creador. También vemos que Dios enseñorea, que Dios gobierna sobre su creación, y vemos que el hombre también, gloria a Jesús, está gobernando por un mandato que Dios le dio en este primer texto bíblico, que revela lo que es la imagen y semejanza de Dios. Dios primero formó al varón, al hombre, del polvo de la tierra. Es decir, que el hombre, el varón, es formado del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, verso 7. Leamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice aquí la Biblia nos revela cómo Dios creó el varón. El varón, Dios lo creó del polvo de la tierra. Y dice que después que Dios lo creó del polvo de la tierra, Dios sopló por su nariz aliento de vida. Y cuando Dios sopla aliento de vida por su nariz, dice que el hombre fue un ser viviente. Entonces esta fue la manera que Dios creó el varón. Luego que Dios creó el varón, entonces Dios formó la mujer, la hembra. Y la hembra fue creada de una manera muy diferente al varón. Veamos Génesis capítulo 2, versos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo Dios formó la mujer o cómo Dios creó la hembra. La Biblia dice que Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre y Dios abrió la carne del hombre y sacó una costilla. Y de esa costilla Dios formó a la hembra o formó la mujer. Bien, la hembra fue creada de la costilla del hombre, pero el hombre fue creado del polvo de la tierra. Entonces vemos la creación de los seres humanos. La voluntad de Dios para con esta creación, para con el hombre, era que él viviera para siempre en el paraíso, conocido también como jardín del Edén o huerto del Edén. Pero por el pecado los hombres fueron sacados y la mujer fueron sacados del paraíso. Romanos capítulo 5 verso 12. Leamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, aquí la Sagrada Escritura nos están enseñando de que el pecado entró en el mundo por un hombre. Amén. Y estos hombres han sido contaminados acerca del pecado. Y Adán, que fue el primer hombre, cuando peca, entonces Dios lo saca del paraíso, lo saca del huerto, lo expulsa. Pero el plan de Dios era que el hombre viviera para siempre. Ahora, hablar del pecado, eso lo vamos a hablar en video más adelante, en estudio más adelante. Hablar de la estructura del hombre es hablar de qué el hombre está formado y cómo el hombre está separado o estructurado. La palabra estructura se define como el orden de las partes que conforman un objeto o un ser. El orden de las partes que conforman un objeto o un ser. Eso significa la palabra estructura. Y el hombre es un ser maravilloso que está estructurado por tres partes o está formado en tres partes, que son espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el hombre es un ser tripartito. Tripartito quiere decir que tiene tres partes. Amén. Y tenemos dos textos bíblicos que nos confirman que el hombre es tripartito o tiene tres partes. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Leamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, dice que Dios de paz los santifique por completo. Dice todo vuestro ser, porque el hombre es un ser viviente. Bien, entonces dice que todo su ser sea guardado irreprensible. Entonces menciona las partes que conforman al hombre. Y dice espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Dando a entender que el hombre está formado por tres partes que son espíritu, alma y cuerpo. Otro texto bíblico lo tenemos en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Leamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí el escritor de los Hebreos, haciendo referencia a la palabra de Dios y comparándola con una espada de doble filo, y dice que esta espada es más cortante a tal magnitud que dice que parte el alma y el espíritu. Aquí tenemos las primeras dos partes del hombre, alma y espíritu. Y dice que luego va y parte la coyuntura y parte los huesos. Esta expresión coyuntura y hueso hace referencia al cuerpo. O sea que el escritor de los Hebreos está también confirmando que el hombre es un ser tripartito. Amén. Parte el alma, el espíritu y los huesos que representan el cuerpo del hombre. Y luego termina diciendo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces en estos dos textos bíblicos hemos confirmado que el hombre es un ser tripartito, que tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Bien, hablarle en detalle acerca de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a empezar con el espíritu del hombre. La palabra espíritu significa una parte incorpórea, la parte del hombre que es incorpórea, o sea que es invisible. Y la Biblia dice que el espíritu humano o del hombre
es el aliento de Dios Todopoderoso y que Dios lo sopló en la nariz del hombre al principio de la creación. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, aquí dice que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre. Entonces, lo que Dios sopló en la nariz del hombre fue el espíritu. Es el espíritu que nos da una conciencia de nosotros mismos y nos da también otras conciencia notable, que es limitada, aunque es limitada, pero nos hacen actuar como Dios. Porque el espíritu es la parte espiritual del hombre que nos conecta con Dios. Amén. Y en el espíritu también tenemos intelecto. El espíritu incluye emociones, incluye miedo, pasiones y creatividad. Por eso es que en la Sagrada Escritura encontramos diferentes textos bíblicos donde hablan de espíritu de cobardía. Dice Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Habla del espíritu de celo. Habla de un espíritu de amor, amén, de dominio propio. Porque en el espíritu es que están las emociones, los miedos, los intelectos y se manifiestan en el espíritu. Es este espíritu el que nos proporciona la capacidad única de comprender y entender. Job capítulo 32, verso 8 y verso 18. Leamos. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. En el verso 8 dice que el espíritu hace que el hombre entienda. Vamos a leer el 18. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Entonces, aquí la Sagrada Escritura nos enseña claramente que el espíritu dentro de nosotros hace que nosotros comprendamos y entendamos. Amén. Dice que el espíritu de Dios está en mí y el soplo del Omnipotente hace que yo entienda. Amén. El espíritu hace que nosotros entendamos. Pablo, hablando de esto en 1 Corintios capítulo 2, Pablo dice que el espíritu escudriña aún lo profundo de Dios y nos revela a nosotros. O sea, y nosotros lo entendemos por el espíritu, porque las cosas espirituales han de entenderse espiritualmente. Entonces, por medio del espíritu, que nosotros tenemos el espíritu del hombre, es que nosotros podemos también comprender y entender. No me estoy refiriendo al Espíritu Santo, hago esta aclaración. Me estoy refiriendo al espíritu del hombre que nos pertenece a nosotros. También el espíritu del hombre le da vida al hombre. Es decir, que un cuerpo sin espíritu no tiene vida, está muerto. Este espíritu nos da la capacidad de que nosotros podamos vivir. Amén. Por eso se llama aliento de vida o aliento de Dios. Amén. Vamos a leer Génesis 35, verso 29. Veamos. Amén. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Aquí la Biblia nos revela la muerte de Isaac, el padre de Jacob, hijo de Abraham. Y dice que cuando Isaac está muriendo, dice que él exhaló el espíritu. La palabra exhalar quiere decir que sacó el espíritu. Cuando nosotros inhalamos y cuando nosotros exhalamos, inhalar, introducir aire, exhalar, sacarlo. Entonces la escritura dice que Isaac exhaló el espíritu. El espíritu salió de él y cuando salió de él, entonces murió. Porque una de las funciones del espíritu, entre todas las que estamos mencionando, es que el espíritu produce vida en nosotros. Otro texto bíblico que nos confirma esta enseñanza lo tenemos en Santiago capítulo 2, verso 26. Leamos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea, aquí el apóstol Santiago también nos confirma esto que estamos enseñando, de que un cuerpo sin espíritu está muerto. Amén. Cuando una persona muere, su espíritu sale de ese cuerpo y muere. Vemos cuando Cristo estaba en la cruz, dice que Cristo entregó el espíritu y cuando Cristo entrega el espíritu, entonces ahí Cristo muere. Vemos que dice Cristo en sus últimas palabras: Padre, en tu mano encomiendo mi
espíritu. Y dice que habiendo entregado el espíritu, murió. Eso lo tenemos en Mateo capítulo 27, verso 50. Entonces, nos da a entender que el espíritu es lo que produce vida en el cuerpo humano. Ahora, ¿a dónde va el espíritu después que una persona muere? ¿Cuál es el destino del espíritu? La Biblia enseña que el destino del espíritu del hombre es hacia Dios, porque Él fue el que lo dio. Ya sea el espíritu de un cristiano, el espíritu de un impío y el espíritu hasta de un animal, porque hasta los animales tienen espíritu, pero ya es otro tema. Entonces, el espíritu, cuando una persona muere, que sale del cuerpo, el espíritu va dirigido hacia Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 7, leamos. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. Entonces aquí el Salomón, sabio Salomón, el predicador, el Eclesiastés, enseña que el espíritu va a Dios que lo dio. Y el polvo, hablando del cuerpo, dice que va a la tierra, pero el espíritu va a Dios que lo dio. Entonces, Dios es el que da el espíritu a los seres humanos para que vivan. Entonces, cuando una persona muere, ese espíritu vuelve a Dios, porque fue Él que lo dio. Vamos a hablar ahora del alma. El alma es la parte incorpórea del hombre, así como también el espíritu es incorpóreo, la parte invisible. En pocas palabras, el alma es la parte de una persona que no es física. Y es la parte de cada ser humano que dura eternamente. Es decir, que el alma es eterna. Después que el cuerpo experimenta la muerte. Amén. Génesis capítulo 35, verso 18, leamos. Vamos a leer el 17 y el 18. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y dice el 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Entonces aquí la escritura nos revela la muerte de Raquel, esposa de Jacob. Y dice que cuando ella está dando a luz su último hijo, dice que tuvo trabajo en su parto. Y dice que aconteció que al salírsele el alma, o sea, el alma se le salió y entonces ella muere. Entonces también aquí vemos revelado que el alma también, cuando sale del cuerpo, se muere la persona, igual que el espíritu. Un cuerpo sin alma está muerto, igual que un cuerpo sin espíritu está muerto. El alma es distinta del corazón y es diferente del espíritu y es diferente de la mente. Aquí tenemos unos cuantos textos bíblicos: Deuteronomio 26, 16 y Deuteronomio 36, que enseñan que el alma es distinta al corazón. Y hay personas que tienden a confundir el corazón con el alma, pero el alma no es igual que el corazón. Amén. Es separada del corazón y del espíritu también. Tenemos los textos bíblicos, 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, que ya lo leímos, que hace diferencia en lo que es el alma y el espíritu. Y también el alma es diferente de la mente. Y tenemos Mateo 22:37, Marcos 12:30 y Lucas 10:27. Es diferente. Amén. Entonces vamos a empezar leyendo Deuteronomio 26:16, donde enseña que el alma es distinta del corazón. Leamos. Jehová tu Dios te manda hoy que cumpla estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlo por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces aquí está hablando el escritor Moisés y él dice que los israelitas tenían que poner por obra los estatutos de Dios con todo su corazón y con toda su alma, haciendo Dios una separación entre lo que es el alma y el corazón. También la Biblia revela que el alma es distinta al espíritu. Tenemos 1 Tesalonicenses 5:23, donde ya lo hemos leído, donde dice que el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu
alma y cuerpo, o sea, lo separa. También la Biblia revela que el alma es diferente a la mente. Tenemos Mateo 22:37, vamos a leer ese. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces Cristo, hablando aquí, dice que a Cristo le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, y Cristo a su vez responde, y él dice que amarás al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo separa en tres partes, dando a entender que el corazón es una cosa, el alma es otra y la mente es otra. Amén. Entonces el alma humana es creada por Dios. Jeremías capítulo 38, verso 16. Leamos. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. O sea, aquí las Sagradas Escrituras nos muestran una conversación que tiene Jeremías con el rey Sedequías. Y en esa conversación, Sedequías, el rey, le hace un juramento a Jeremías y le dice que vive Jehová, que nos hizo estas almas. O sea, aquí la Biblia revela que Jehová crea el alma. Jehová hizo las almas son creadas. Puede ser fuerte o inestable el alma. Leamos, 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, aquí Pedro revela que hay almas inestables o almas inconstantes. Es decir, que no tienen una firmeza, una seguridad. No tienen lo que es un pleno conocimiento del Altísimo. Y aquí Pedro está hablando de los hombres impíos. Los hombres que pervierten, amén, a los otros seres humanos, los falsos profetas, los falsos maestros. Entonces Pedro dice que ellos seducen a las almas inconstantes. Estas almas que no tienen firmeza. Entonces aquí la Biblia revela que las almas pueden ser firmes, pueden ser fuertes o pueden ser inconstantes o inestables. También la Biblia revela que el alma puede salvarse o perderse. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces aquí Santiago revela que el alma se salva. Y es lo que estábamos hablando dentro de un momento. Que lo que va al infierno o al cielo es el alma. En cuanto a salvación nos estamos refiriendo. Entonces, aquí dice que el alma es salvada. Pero también la Biblia enseña que el alma se pierde. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Leamos. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No sé, aquí el profeta Ezequiel está haciendo referencia a la palabra alma, que en el hebreo es nefesh, en griego psique, que quiere decir el ser del hombre. Donde están los pensamientos, las emociones, las voluntades. Amén. Es la parte invisible del hombre. El alma también aquí revela que peca. Entonces, esta expresión morir quiere decir la condenación eterna. Es decir, que el alma se condena. Amén. Vemos también en el libro de Lucas capítulo 12, verso 20 en adelante, dice que había un rico. Y dice que este rico estaba durmiendo, gozándose. Y de repente se estaba gozando de todos los bienes que tenía, de todo el dinero que tenía. Y dice que durmiendo, de repente le dicen: necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Por qué? Porque esa alma iba a ir al infierno, se iba a morir. El alma humana necesita expiación. Es decir, que la palabra expiación quiere decir el perdón de los pecados. En la antigüedad mataban animales, sacrificaban corderos, ovejas, para expiar los pecados, o sea, sustituir los pecados, para que los pecados sean perdonados. Levítico capítulo 17, verso 11. Leamos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación
sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces aquí la Biblia está hablando de lo que es la sangre, porque en la antigüedad todo era purificado con sangre. Entonces dice que Dios ha dado la sangre para que hagan expiación en los altares de lo que es las almas. Eso es en el Antiguo Testamento, en la ley, cuando sacrificaban animales. Entonces aquí la Biblia enseña que las almas necesitan expiación. Ahora, en lo que es el pacto de la gracia, las almas necesitan humillarse a Dios. O sea, tirarse de rodillas, pedirle perdón a Dios para que Dios expíe vuestras almas y Dios nos perdone. Y es la parte de nosotros que es purificada y protegida por la verdad y la obra del Espíritu Santo. Y también enseña que Jesús es el pastor de las almas. Primera de Pedro 2:25, leamos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pues aquí la Biblia revela que Jesucristo es el pastor de las almas. El pastor de las almas. Así como el espíritu tiene un destino, así las almas también tienen destino. El destino de las almas después que muere es el cielo o el infierno. Un lugar de reposo y un lugar de tormento. Veamos Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11. Leamos. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Note que lo que vio Juan debajo del altar de Dios fueron las almas. Se vio almas debajo del altar de Dios. No vio espíritu ni cuerpo, vio alma. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgarás? Y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí vemos que las almas van al cielo, pero van a un lugar de reposo debajo del altar de Dios. También la Biblia enseña que el alma va al infierno. Mateo 10:28. Leamos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, aquí el escritor de Mateo nos expresa que no tengamos temor a los que no hacen daño al cuerpo, a los que maltratan nuestro cuerpo, sino más bien que tengamos temor a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Entonces, ese es el destino del alma, a un lugar de reposo o a un lugar de tormento. Hablar del cuerpo es decir, el cuerpo es la parte física del hombre, la parte corpórea. Y dentro del cuerpo están ubicados el espíritu y el alma. Se podría decir que el cuerpo es como un contenedor físico del espíritu y el alma. El cuerpo del hombre es formado del polvo de la tierra y luego Dios sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, cuando Dios sopló aliento de vida sobre el hombre, ahí Dios entra el espíritu y entra el alma. Génesis capítulo 2, verso 7, que ya lo hemos leído varias veces. Cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, ahí entró el espíritu y entró el alma. También el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. 1 Corintios 3, 16. Vean. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, el verso 16 nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el 17 nos dice que hay que cuidarlo y que no se puede destruir, porque el que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Entonces, ¿de qué manera el templo se destruye? Descuidándolo. Por ejemplo, hay personas que pasan hambre, están destruyendo el templo, no tienen una buena alimentación y por abusar con los alimentos, comiendo a deshora, comiendo comida con mucha grasa, están destruyendo el templo y eso le trae consecuencias. Dice que el que destruye el templo, el mismo Dios lo destruirá a él.
el cuerpo no es de nosotros. El cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino que el cuerpo le pertenece a Dios. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Leamos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? O sea, aquí las Sagradas Escrituras enseñan que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es de nosotros, no es vuestro, no es de nosotros, sino que le pertenece a Dios. Entonces, hablar del destino del cuerpo nos lleva a nosotros a expresar que el cuerpo va al polvo de la tierra, ya que el polvo fue hecho y al polvo volverá. Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que lo leímos, donde dice que el espíritu vuelva a Dios que lo dio, y el polvo, refiriéndose al cuerpo, vuelva al polvo de donde era. Pero tenemos otra cita bíblica que está en Génesis capítulo 3, verso 19. Leamos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí la Escritura enseña que cuando una persona muere, los cuerpos son sepultados en la tierra. Y de ahí que viene la costumbre de cuando una persona muere lo entierran. Aunque hay otros que lo creman. Y la palabra cremar es decir que lo queman. Lo queman y le entregan en una jarra las cenizas a los parientes. Pero realmente el cuerpo va al polvo de donde fue tomado. También el cuerpo espera la redención de un cuerpo glorificado que va a ser transformado. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán, donde va a haber una resurrección, donde resucitaremos en cuerpo, y este cuerpo corruptible que vemos será transformado en un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria, igual que el de Cristo. Amén. Entonces, hemos terminado esta doctrina en el día de hoy del hombre, y esperamos que sea de gran edificación y que hayamos comprendido a la perfección acerca del hombre, esta creación maravillosa de Dios, donde la Biblia nos ha enseñado que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y hemos definido cada una de estas partes, siendo el espíritu la parte espiritual del hombre, siendo el alma la parte invisible y siendo el cuerpo la parte visible. En la próxima doctrina estaremos hablando acerca de el pecado. Vamos a entrar ya a hablar acerca del pecado, el tema número 7, dónde se originó el pecado, qué significa la palabra pecado, y vamos a hablar en gran abundancia acerca del pecado. No te pierdas esta serie de estudios que son de gran edificación. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te estén llegando las notificaciones cada vez que subamos un video. Creemos que será de gran ayuda para tu ministerio y para tu vida en Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.